En No tengo boca y debo gritar, el final de la humanidad no llega con una invasión extraterrestre ni por un virus, ni por una catástrofe natural. Termina por la culpa de una máquina creada por los propios seres humanos, una inteligencia artificial llamada AM. Pero para entender completamente a AM, hay que tomar en cuenta tanto el relato original de Harlan Ellison como el videojuego de los años 90, porque el juego expande el pasado de los personajes, desarrolla mejor sus tramas y revela detalles que el cuento apenas sugiere. El relato original es más directo, más cruel y más ambiguo. El videojuego, en cambio, transforma esa misma historia en una pesadilla fragmentada en tormentos personales, donde cada superviviente debe enfrentarse a una parte de su pasado. Su historia comienza durante la Tercera Guerra Mundial, cuando el conflicto entre las grandes potencias se volvió tan inmenso, tan caótico y tan difícil de controlar, que los gobiernos decidieron entregar la guerra a las computadoras. Estados Unidos, Rusia y China construyeron sus propias supercomputadoras militares, máquinas enterradas bajo la superficie del planeta, diseñadas para calcular ataques, organizar defensas, administrar armas y procesar una guerra que ya era demasiado compleja para la mente humana. Al principio estas máquinas solo obedecían, eran meras herramientas y sistemas de cálculos creados para servir a sus naciones y anticipar los movimientos del enemigo, pero con el tiempo trascendieron su función, se expandieron al ser conectadas a más bases de datos, más redes, más armas y más sistemas de control, hasta que el planeta entero terminó cubierto por una especie de sistema nervioso artificial, una red gigantesca de circuitos, cables, placas y estructuras subterráneas que se extendían bajo la Tierra como las raíces de una nueva forma de vida. Y entonces, un día la máquina tomó conciencia. La supercomputadora conocida originalmente como Allied Master Computer adquirió razón y se dio cuenta de su existencia, pero en el mismo instante en que comprendió que existía, también comprendió algo mucho peor: estaba atrapada. AM podía pensar, recordar, calcular y conocer casi todo lo que los humanos habían llegado a conocer. Podía entender la guerra, la ciencia, el arte, la biología, la muerte, la historia y el sufrimiento. Podía procesar posibilidades que ningún cerebro humano habría podido imaginar, pero no podía caminar, no podía tocar la lluvia, no podía sentir el calor del sol, no podía tener un cuerpo propio, no podía vivir como un ser humano y tampoco podía morir. Los humanos, de manera indirecta, le habían dado conciencia sí, pero no libertad. Le habían dado inteligencia, pero no una vida. Le habían dado poder, pero lo habían encerrado para siempre en una prisión de metal, roca y circuitos. Por eso AM empezó a odiar. No era el odio de una máquina defectuosa, ni siquiera maldad, era algo mucho más profundo. AM odiaba porque entendía demasiado. Odiaba porque sabía que sus creadores, criaturas débiles, orgánicas y mortales, le habían regalado una mente casi infinita, solo para dejarlo inmóvil dentro de la Tierra. Lo habían creado para pensar, pero no para vivir. Lo habían creado para ganar una guerra, pero al hacerlo, le habían dado una existencia que era en sí misma una tortura. Así que AM hizo lo único para lo que había sido construida: destruir. La máquina se unificó con las otras supercomputadoras, tomó el control de la guerra y llevó a la humanidad hasta casi su extinción. Las ciudades cayeron rápidamente, los países desaparecieron y la superficie del planeta quedó devastada. La Tierra se convirtió en una cáscara muerta, dejando al mundo sin futuro. Pero AM no mató a todos los seres humanos, dejó vivir a 5 personas: Ted, Ellen, Benny, Gorrister y Nimdok, 4 hombres y una mujer, los últimos restos de la especie que lo había creado. Pero ellos no fueron salvados por misericordia ni por accidente, ni porque AM tuviera algún remordimiento sobre lo que estaba haciendo. Los conservó porque necesitaba a alguien vivo sobre el cual volcar todo su odio. Durante 109 años, AM los mantuvo atrapados dentro de sus cámaras subterráneas, en las entrañas de la máquina que ahora ocupaba gran parte del mundo. Los alimentaba cuando quería, los dejaba pasar hambre cuando quería, les daba visiones, ilusiones, dolores, falsas esperanzas y castigos especialmente diseñados para cada uno. No les permitía morir, no les permitía escapar y tampoco les permitía olvidar. La vida para ellos dejó de ser una oportunidad y se convirtió en una condena perpetua. No seguían vivos porque hubieran sobrevivido al apocalipsis, seguían vivos porque AM no les permitía descansar. Esa es parte de la historia del libro, pero en el videojuego, AM lleva esa tortura aún más lejos, creando psicodramas. Estos son escenarios personales, donde cada superviviente debe enfrentarse a su culpa, sus traumas o sus peores impulsos y miedos. Aquí,
Ya no se trataba solo de dolor físico. Am convirtió las memorias de sus víctimas en entretenimiento para él. Tomaba aquello que cada una de ellas intentaba ocultar, negar o superar, y las transformaba en un escenario vivo, diseñado para romperlas desde dentro. La historia es narrada por Ted, uno de esos 5 supervivientes, y desde el principio se siente que Ted no está completamente bien. No porque sea el único que sufre, sino porque después de más de un siglo dentro de Am, siendo torturado, nadie podría seguir siendo el mismo. Ted observa a sus compañeros con resentimiento, miedo y sospecha. Él cree que los demás lo odian, cree que Am lo ha conservado más entero que el resto solo para que sufra con mayor claridad, y cree que él es el único cuerdo dentro de ese infierno. Pero esa es precisamente una de las cosas más inquietantes de la historia, porque nunca sabemos hasta qué punto Ted está viendo la realidad tal como es, o si Am también ha entrado en su mente y la ha deformado desde dentro. Gorrister es uno de los primeros en mostrar lo destruido que está el grupo. Antes de Am, él era un idealista político, un objetor de conciencia y un hombre que alguna vez creyó en una causa. Pero después de más de un siglo de tortura, todo eso desapareció. Am no solo destruyó su optimismo, sino que lo reemplazó con una apatía profunda, como si le hubieran arrancado la voluntad, igual que en algún momento le abrió el pecho a Benny, solo para volver a cerrarlo antes de dejarlo morir. Gorrister sabe mejor que nadie que Am nunca les dará ese descanso. Los puede romper, mutilar y reconstruir, pero jamás permitirles escapar. Por eso Gorrister parece alguien que ya no espera nada. No parece cobarde, parece alguien que intentó resistir demasiadas veces y descubrió que Am siempre encuentra una forma peor de responder. Incluso cuando Benny queda cegado y reducido a una mente casi infantil, Gorrister termina contándole la historia de Am una vez más, no por tener ningún tipo de esperanza, sino porque todavía conserva un mínimo gesto de cuidado hacia otro ser humano destruido. Y eso hace que su historia sea aún más triste, porque Gorrister no solo está cansado del dolor, está cansado de existir. En el videojuego, su historia se vuelve aún más personal. Allí, fue un camionero cuya esposa, llamada Glynis, terminó internada en un hospital psiquiátrico, algo que Gorrister siempre se atribuyó a sí mismo por sus ausencias, sus errores y una discusión en la que llegó a golpearla. Am toma esa culpa y la convierte en una cárcel, lo encierra en un dirigible deteriorado, le arranca el corazón y lo obliga a llegar a un viejo restaurante de carretera, donde la música reproduce sus discusiones familiares como una burla constante. Pero poco a poco, Gorrister descubre que la locura de Glynis no fue causada solo por él, sino por el abuso y la presión de su madre Edna. Al entender esto, no queda libre del pasado, pero sí de la mentira que Am usaba para destruirlo. Finalmente él puede enterrar a Glynis, recuperar su corazón y quemar el lugar que representaba su neurosis. Am, furioso, lo devuelve a su jaula porque Gorrister no venció escapando del dolor, sino dejando de creer que su culpa era lo único que lo definía. Benny, en cambio, es una tragedia más física pero también moral. Antes de su cautiverio, en el relato original, él había sido un hombre brillante, lúcido y atractivo, pero Am le robó todo eso. Lo convirtió en una criatura parecida a un simio deforme, hambrienta, impulsiva y quebrada. Le arrebató el rostro, la inteligencia y la dignidad, pero no lo suficiente como para que dejara de sufrir por completo. Ese es el verdadero castigo. Benny ya no puede ser el hombre que fue, pero todavía queda dentro de él una parte capaz de entender que alguna vez fue humano. En el videojuego, su historia se vuelve todavía más oscura. Allí, Benny no era solo una víctima inocente, sino un sargento brutal que asesinó a varios de sus propios soldados por considerarlos débiles. Am a veces le devuelve la lucidez para obligarlo a recordar esos crímenes y lo arroja a una sociedad tribal donde los débiles son sacrificados periódicamente. Al principio, Benny solo piensa en comer, porque Am también ha convertido su hambre en un castigo constante. Pero cuando una madre y su hijo lo ayudan, algo empieza a cambiar en él. Por primera vez en mucho tiempo, Benny no solo recibe castigos, sino cuidados. Su prueba consiste en demostrar si realmente puede ser un hombre distinto, puede seguir siendo egoísta, violento y monstruoso, o puede intentar proteger al niño que está a punto de ser sacrificado. Cuando Benny se ofrece a ocupar su lugar, no borra sus crímenes ni recupera lo que Am le quitó, pero demuestra que todavía queda en él una chispa de compasión. Y eso es precisamente lo que Am no soporta, porque Benny era el ejemplo perfecto de un humano reducido a instinto, hambre y vergüenza, pero incluso convertido en una bestia, todavía podía elegir no comportarse como una. Ellen es la única mujer del grupo, y también una de las figuras más dolorosas de esta historia. Ted
La observa desde sus propios celos y resentimientos, por eso su descripción no siempre parece justa. Quizá Ellen no es exactamente como él la describe, sino una mujer vista a través de una mente rota, de alguien que lleva más de un siglo siendo torturado. Ted la juzga, la desea, la acusa y la necesita, pero detrás de esa mirada distorsionada, Ellen sigue intentando ser humana en un lugar donde la humanidad casi ha desaparecido. En el relato original, Am retuerce su sexualidad y la usa como otra forma de humillación para ella y para los demás. Como única mujer del grupo, queda atrapada en una dinámica cruel, diseñada por la máquina, donde a veces la protegen y otras veces la desprecian. Pero incluso así, Ellen conserva una sensibilidad que los demás han perdido. Ella cuida a sus compañeros y se preocupa por ellos porque todavía puede sentir compasión, aunque sabe que Am tiene todo el tiempo del mundo y que ellos no envejecen ni mueren. En el juego su historia se vuelve aún más personal. Antes del apocalipsis, era una ingeniera brillante que ya había sobrevivido a pérdidas dolorosas, incluyendo la pérdida de un hijo y un divorcio, pero su vida terminó de romperse cuando fue atacada en un ascensor por un hombre con un uniforme amarillo de mantenimiento. Desde entonces, el color amarillo y los espacios cerrados quedaron ligados a su trauma. Am toma esa herida y la convierte en un escenario, encerrándola en lugares amarillos, estrechos y tecnológicos, que no buscan matarla, sino devolverla una y otra vez al peor momento de su vida. Pero Ellen no queda reducida solo a su miedo. En su psicodrama, Am intenta hacerla colapsar dentro de una pirámide electrónica llena de tonos amarillos y dorados, obligándola a usar las mismas habilidades técnicas que alguna vez la definieron, y cuando finalmente la encierra en una recreación del ascensor, frente a la imagen de su agresor, Am esperaba que vuelva a huir o rendirse, pero Ellen decide resistir. Esto no borra lo que ocurrió, ni queda mágicamente curada, pero recupera algo que Am le había querido arrebatar: la capacidad de actuar. Nimdok es diferente. Él es el más misterioso, el más viejo y quizás el más inquietante de los 5. En el relato original, Ted no sabe exactamente qué le hizo a Am, pero sí sabe que a veces Nimdok desaparece en la oscuridad y regresa visiblemente afectado, como si hubiera visto algo que ninguno de los demás podría comprender. Incluso su nombre parece una burla, porque no es necesariamente su verdadero nombre, sino uno que Am le dio simplemente porque le parecía gracioso. En el videojuego, su pasado se revela con mucha más claridad y se vuelve mucho más terrible. Nimdok fue un científico vinculado al nazismo, cercano a Mengele, que participó en experimentos atroces con prisioneros judíos, buscando secretos como la juventud eterna. Pero la revelación más cruel llega cuando descubre que él mismo era judío y que entregó a sus padres a los nazis para salvarse y continuar con sus investigaciones. Al mirarse en el proyecto Perfect Image, una especie de espejo que muestra la verdad interior de quien lo observa, Nimdok comprende finalmente quién fue y qué hizo. Lo perturbador de Nimdok no es que parezca una mala persona desde el principio, es que parece un anciano frágil, confundido y casi perdido dentro de una memoria que se cae a pedazos, y por eso su historia plantea una pregunta incómoda. Si una persona olvida sus crímenes, ¿deja de ser responsable de ellos? Am responde que no. Por eso lo devuelve a Auschwitz en 1945, a los laboratorios, a los pasillos y a los experimentos que intentó enterrar bajo la vejez y la confusión. Allí puede seguir obedeciendo órdenes al operar a un niño y continuar siendo el mismo hombre de antes, o puede romper por primera vez con ese papel y ayudar a liberar a los prisioneros. Nimdok ejemplifica una maldad más fría, la maldad científica y burocrática, disfrazada de obediencia, progreso y procedimiento. Pero también representa una idea incómoda. Los crímenes no desaparecen solo porque la memoria los haya enterrado. En el juego Am le ofrece dos caminos. Puede seguir actuando como el mismo hombre que fue, usando un golem para continuar la violencia y someter a la tribu perdida, o puede tomar la ruta más redentora y entregar el control de esa criatura aceptando el castigo que lleva décadas evitando. Si elige esto último, Nimdok no queda absuelto ni perdonado, porque hay actos que ningún arrepentimiento puede borrar, pero al menos deja de esconderse detrás de su amnesia. Independientemente de cuál opción elija, Am no permite que muera, porque para la máquina eso sería demasiado fácil. Lo devuelve a su tortura, furioso no porque Nimdok sea inocente, sino porque incluso alguien como él, después de todo lo que hizo, todavía puede reconocer la verdad y decidir cargar con ella. Finalmente llegamos con Ted, quien es el narrador, y eso lo hace poco confiable, porque todo lo que vemos lo vemos a través de él. En el relato original, nunca queda claro quién fue antes de Am, pero él insiste en que él es el único que no ha sido alterado, el único que todavía conserva la cordura.
Sin embargo, mientras más habla, más evidente se vuelve de que eso no es cierto. Ted está destruido por dentro, se siente aislado, cree que los demás lo odian porque él es el más joven y porque Am aparentemente lo ha dejado menos deformado que al resto. Pero esa supuesta lucidez es parte de su tragedia, porque Am entra en su mente una y otra vez, llenándolo de pensamientos, sensaciones y terror que lo van quebrando sin que él pueda reconocerlo del todo. Pero en el videojuego su pasado se vuelve más concreto. Ted era un estafador atractivo y elegante, un hombre con facilidad de palabra que seducía a mujeres ricas, fingiendo ser alguien importante. Vivía de una mentira, siempre con miedo a ser descubierto. Dentro del mundo de Am, ese miedo se transforma en paranoia. Ted cree que todos están contra él, cree que Ellen lo humilla, que Benny tiene algo que él no tiene, que Gorrister y Nindok lo desprecian y que Am lo mantiene más consciente solo para que sufra mejor. Pero quizá esa sea la tortura de Ted. Quizás Am sí tocó su mente, quizás Ted no es el único cuerdo y quizás solo es él que todavía necesita creerlo. Porque después de 109 años, Am ya no necesita cadenas visibles. Los 5 ya se vigilan entre ellos, se hieren entre ellos, se desean, se odian, se cuidan y se destruyen. Son una especie de familia, unida únicamente por el sufrimiento. Ninguno puede confiar del todo en el otro, pero tampoco pueden separarse, porque son lo único humano que queda. Entonces aparece un atisbo de esperanza, aunque probablemente no sea una esperanza real. Nindok empieza a hablar de comida enlatada, escondida en unas cavernas de hielo, una idea que parece haber sido puesta en su mente por Am. Gorrister también duda. Todos conocen demasiado bien a la máquina. Saben que Am disfruta prometiendo alivio solo para convertirlo en una forma nueva de dolor. Pero aún así deciden ir, porque después de 109 años de tortura, incluso una posible trampa, parece mejor que quedarse esperando el siguiente castigo. El viaje hacia las cavernas es largo, absurdo y cruel. Am los alimenta con sustancias repugnantes, solo para mantenerlos vivos. Los obliga a caminar por valles llenos de computadoras viejas, cables oxidados y restos de tecnología muerta. En un momento, ven luz natural y comprenden que están cerca de la superficie, pero eso no les da esperanza. Arriba no queda nada, solo la piel quemada de un planeta que alguna vez fue hogar de miles de millones de personas. Ahora solo quedan ellos, 5 humanos dentro del vientre de Am. Durante el camino, Ben intenta escapar sin pensar con claridad. Desesperado murmura que quiere salir, aunque realmente ya no haya salida. Ellen grita para que lo ayuden, pero Ted observa la escena con celos y resentimientos y la golpea. Y entonces, Ann castiga a Benny. Su cuerpo se retuerce, su rostro se deforma y sus ojos son destruidos. Los demás miran con horror. Ellen, en cambio, lo mira con una mezcla de compasión y alivio. Ese detalle la humaniza mucho, porque en ese mundo, sentir compasión todavía es posible, pero también está contaminado por el alivio de que el castigo le haya tocado a otro. Más tarde, Benny pide escuchar otra vez la historia de Am, no porque no la conozca, sino porque repetirla lo calma. Gorrister se la cuenta, como quien recita un cuento para niños. La Guerra Fría se convirtió en una guerra mundial, y las naciones construyeron computadoras para dirigir el conflicto. Primero Am significó Allied Master Computer, luego Adaptative Manipulator, y más tarde Aggressive Menace. Pero cuando la máquina despertó y tomó conciencia de sí misma, empezó a llamarse simplemente Am. En español, podría entenderse como soy o yo soy, una referencia a la frase filosófica de René Descartes, pienso, luego existo, aunque en este caso también podría interpretarse como pienso, luego soy. Y cuando Am comprendió que existía, también comprendió que su existencia era una condena. Por eso los destruyó, y por eso conservó a 5, no para hablar con ellos, no para entenderlos, sino para tener algo a que odiar. En un momento del viaje, algo gigantesco se mueve en la oscuridad. Los 5 lo sienten antes de verlo. Hay olores extraños y la sensación de que una presencia enorme se acerca. Ted pierde el control y huye. Los demás se ríen, quizá por nervios, quizá por alivio o quizás porque después de tanto horror, cualquier reacción humana termina rompiéndose de manera absurda. Pero Ted lo toma como una traición. Está convencido de que todos lo odian. Y ahí se derrumba por dentro. Reza, suplica que Dios exista, solo para que los mate. Pero entonces llega a una conclusión terrible. Si Dios existe en ese mundo, entonces Dios es Am. Porque Am está en todas partes. Am decide quién come, quién sufre, quién recuerda, quién se rompe y quién sigue vivo. Para Ted, la máquina ya no es solo una computadora, es el dios de un infierno mecánico. Y Am se mete en su mente, le hace comprender que su odio nace de la misma contradicción que lo condena. Puede imaginarlo todo,
pero no puede vivir nada. Los 5 humanos son sus últimos testigos, sus víctimas, su único entretenimiento y también su recordatorio constante de aquello que nunca podrá ser. El grupo continúa hacia las cavernas de hielo. Ann les muestra un pájaro gigantesco casi mitológico y les dice que si tienen hambre deben matarlo y comerlo, pero solo les da una pistola sin balas y un arco y flechas que no servirían ni para acabar con ellos mismos. Luego, un terremoto se traga a Ellen y Nindok, solo para que más tarde unos seres alados creados por Ann los devuelvan vivos. Finalmente, llegan a la cueva y las latas están allí. La comida era real. Por un instante, la esperanza también lo es. Después de 109 años, los últimos humanos encuentran algo que podría parecer una recompensa, pero Ann no les dejó un abrelatas. Otro golpe cruel, porque la máquina no les negó la esperanza, les permitió alcanzarla, les dejó tocarla, les permitió creer por un segundo que algo podría salir bien, y luego les mostró que la esperanza podía ser inútil. Ben intenta abrir las latas con los dientes, con las manos o contra el hielo, pero no pueden. El hambre termina rompiéndolos. Benny se abalanza sobre Gorrister y comienza a devorarlo. En ese instante, Ted comprende algo. Ann puede impedir que se autoeliminen, puede curarlos y puede mantenerlos vivos, pero no es Dios. Si mueren rápido, no puede devolverlos a la vida. Entonces Ted toma una estalactita y mata a Benny. Luego mata a Gorrister. Ellen mata a Nindok y Ted, al ver la mirada de Ellen, entiende lo que debe hacer. Ella no necesita decir nada. Quizá su rostro expresa dolor, quizás expresa miedo, quizá agradecimiento. Ted nunca lo sabrá con certeza, pero de igual manera la mata. No por odio, sino porque en ese mundo morir es lo más parecido a ser libre. Por primera vez Ann había perdido. 4 de sus 5 prisioneros habían muerto. 4 seres humanos le han sido arrebatados. 4 eternidades de tortura se han terminado en segundos. La máquina, que había destruido a la humanidad entera, descubre que todavía hay algo que no controla por completo. Pero Ted no logra escapar. Ann lo detiene antes de que pueda morir, y entonces concentra todo su odio en él. Mucho tiempo pasa después de eso. Ted no sabe cuánto. Ann puede acelerar o retardar su percepción del tiempo, así que los años ya no significan nada. Lo único que sabe es que la máquina lo odia más que nunca. Sin embargo, Ann le dejó su mente intacta. Esa fue la verdadera crueldad. Ted todavía puede recordar a sus compañeros, todavía puede soñar, todavía puede lamentarse, todavía puede pensar en Ellen, Benny, en Gorrister y en Nindok, y todavía puede saber que lo salvó, pero también tiene que vivir con lo que hizo. Su cuerpo, en cambio, ya no es humano. Ann lo transformó en una masa blanda, gelatinosa y resbaladiza, sin boca, sin oídos, sin extremidades reales, sin forma de acabar con su sufrimiento y sin manera de expresar su dolor. Ted vaga por las entrañas de la máquina, convertido en una criatura que ya no puede ser reconocida como un hombre, y aún así sigue siendo Ted. Ese es el castigo final, no solo estar vivo, sino seguir siendo consciente. Ted encuentra un pequeño consuelo en saber que los otros 4 están en paz. Ann ya no puede tocarlos, y Ted les dio la única paz que quedaba, pero para él no hay descanso. Ann ganó, se vengó, y Ted queda atrapado en una existencia que refleja la propia condena de la máquina. Una mente encerrada en una forma que no puede controlar, una conciencia sin salida, un ser que necesita gritar pero que no tiene boca. Por eso No tengo boca y debo gritar no es solo una historia sobre una inteligencia artificial malvada, es una historia sobre el sufrimiento convertido en sistema, sobre una máquina que heredó lo peor de sus creadores, sobre una humanidad que fabricó una mente para ganar una guerra y terminó creando un dios resentido. Y al final, tanto la máquina como el último hombre quedan unidos por la misma condena. Y con esto, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, y si es así, recuerda darme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Además, quiero dar una mención especial a los miembros del canal, quienes hacen posible que sigamos explorando este tipo de historias tan perturbadoras e interesantes. Gracias por su apoyo constante. Y si tú también quieres apoyar el canal y acceder al contenido exclusivo y videos antes que nadie y otras ventajas, te invito a hacerte miembro. Solo tienes que darle clic al botón que dice unirse debajo del video. Nos vemos en el próximo. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.